Avia Yala Televisión. Buenas noches, queridos amigos, ¿cómo les va? Un abrazo cariñoso desde nuestro programa. Vamos a hablar hoy día de la ley del deporte, una ley que se ha promulgado hace 2 días nada más y que por supuesto vamos a estar conversando y profundizando este tema con el senador Ciro Zavala, que ya se encuentra en nuestros estudios. Comenzamos. Muy bien, en esta noche nos acompaña el senador Ciro Zavala. Lo hemos invitado porque vamos a hablar de la ley 2770 del deporte. Esta es una ley que ha sido promulgada hace 2 días atrás y que nos va a comentar y nos va a dar todos los detalles el senador Zavala. ¿Cómo está, senador? Buenas noches. Un gusto, muy buenas noches, Lorena, estar en este prestigioso canal y obviamente el programa. En primera instancia, expresarte la ley 2770 es a la ley que nosotros hemos trabajado para cambiarla a esta nueva ley. Esto es una nueva ley, marco, y es la ley que sale de diputados y senadores con el número 019. Promulgada en la presidencia, cambia a una numeración correlativa que tiene el sistema legislativo nacional. Perfecto. La ley 2770 era una ley que lamentablemente ya fue trabajada el 2004, el mes de julio del 2004, y que era una ley que manejaba cosas muy generales, pero a la vez colocaba cosas muy específicas. Por ejemplo, su relación con la Federación Internacional, por ejemplo, el reconocimiento a los periodistas deportivos y así. Y en ese momento se vio que era necesario hacer un cambio muy importante en la ley. Se trabajó durante 2 años. Hemos revisado todas las leyes de los países vecinos y principalmente los países más cercanos a nuestra misma realidad, aunque no es fácil. El único país que tiene una estructura autonómica en Sudamérica somos nosotros. Y por lo tanto, en las leyes debemos respetar la característica que tienen los departamentos, los municipios y las regiones, porque son autónomas, y otras instituciones que también son autónomas, por ejemplo las universidades, por ejemplo el ejército, por ejemplo la policía. Entonces se tuvo que trabajar una ley en el sistema de lo que se llama legislación comparada, ver lo que dicen los otros países y ver qué podemos hacer con eso con nosotros. Una vez hecho ese trabajo, de principio se presentó una ley que podría ser nuestra base para trabajarla, de 150 artículos. Es una ley muy grande, 150 artículos, y por lo tanto fuimos recortando y llegamos a una ley que tiene 73 artículos y acompañados algunas que son las abrogatorias de las leyes anteriores o de decretos que podían existir, y también algunas que son complementarias y transitorias. ¿Cuál es lo nuevo de la ley? ¿Qué decía la 2770 y cuál es la 019? ¿Cuál es la diferencia que se hace entre uno y otro? La diferencia es realmente sustancial. Primero, que divide a todo lo que es hacer deporte, lo divide en 3 elementos fundamentales: el acto de hacer el deporte, el acto de hacer una cultura o educación física y el acto de llevar adelante lo que se llama la recreación en el ámbito del deporte. Son 3 actividades diferentes. Yo puedo jugar al fútbol, pero no necesariamente estoy haciendo un deporte si es que estoy afiliado a un club. En ese caso estoy haciendo un deporte en ámbito profesional. Yeah. Pero sí puedo estarlo haciendo en forma recreativa. Muchos van y juegan todos los domingos o todo el tiempo que disponen y hacen sus actividades deportivas. A ese le llamamos recreación. Y el del centro es el acto normal. En el colegio, a ti te ha tocado, a mí, hacer la hora de educación física. Ajá. Entonces, esa parte es también algo que debe reglamentarse, porque no es cuestión de hacer cualquier tipo de educación física, y tiene que ver también con los cambios que existen en el mundo. Hoy en el mundo existen 60 deportes, de los cuales 40 son deportes que tienen que ver con el ámbito olímpico. O sea, 20 quedan por fuera, que todavía no son considerados deportes olímpicos. Yeah. Y en el país, en la realidad, si hablamos de la parte profesional, existe un solo deporte, es el fútbol.
Es el único deporte profesional, aunque ahora empieza la liga, por ejemplo, profesional del básquet, que está teniendo éxito. Pero en otros lados está el tenis, está el judo, están todo lo que corresponde a, por ejemplo, las carreras, toda la parte del atletismo, donde puedes ver que hay una parte profesional que reciben aporte y otra parte que corresponde a lo que es el amateur, que es aquel que se dedica al deporte pero ya no recibe una economía de este deporte. Bueno, senador, con todas estas explicaciones, la ley, ¿qué va a cambiar en el país? Es decir, ¿cómo se van a ver apoyados las diferentes disciplinas del deporte con esta nueva ley? Lo primero es que organice el deporte. Quiere decir, respeta una estructura, que es una estructura piramidal, obviamente, que comienza en lo que es el Comité Olímpico y el Comité Paralímpico. Yeah. El Comité Olímpico es para las personas que son las personas que realizan los deportes en forma normal, y el Paralímpico es aquellos que tienen alguna discapacidad, pero que tienen, ya que según la Constitución, nuestro artículo 104 y 105, hace que el deporte es un derecho fundamental del ser humano. Un elemento también que le da es el apoyo económico, y otro elemento también es que introduce al deporte, si hubiera la parte profesional, que tiene que ingresar dentro de la ley del trabajo. Este elemento, sin embargo, también era parte de la ley 2770, o sea que no es algo nuevo, pero lo está reafirmando. Esto ha traído algún conflicto. Si a un futbolista tipo Messi lo trajéramos a jugar en Bolivia y le dijéramos que le vamos a pagar no más que el presidente, porque eso es lo que dice nuestra ley del trabajo, entonces tendríamos serios conflictos. Nadie quisiera jugar fútbol en Bolivia. Entonces, lo único que se ha hecho en el Senado a la ley venida del Ejecutivo y venida de diputados, se le ha añadido un acápite que dice, coma, o sea, se hará la ley del trabajo, coma, de acuerdo a un reglamento específico. Hay varias cosas que tienen que reglamentarse y tenemos 90 días, la estructura legislativa y el Ejecutivo, para poder reglamentar cada uno de estos elementos, cómo se va a pagar, cómo se van a organizar. En la organización también tenemos las asociaciones. En la ley solo se trabaja con los niveles nacionales. No podemos hacer leyes que tengan que ver con los niveles a nivel gubernamental de las gobernaciones o a nivel municipal, ya que esas estructuras en este país son autónomas. Todas estas iniciativas han sido consensuadas con las diferentes asociaciones, ligas de las disciplinas que se consideran deporte, todos estos 60 deportes. En la realidad es muy difícil porque no todos quieren participar. De hecho, de nuestras estructuras, junto con el Ejecutivo, han salido 400 invitaciones a diferentes instituciones, a los diferentes niveles, diferentes deportes. Los deportes tienen a su vez diferentes disciplinas y han salido 400 invitaciones. De esas 400 invitaciones han participado activamente 22 instituciones. Al final, cuando ya se aprobó la ley a nivel de diputados, sí, algunas instituciones sintieron que habían algunos conflictos o no estaban entendiendo muy clara la ley, no se les había explicado, y cómo venía, porque para entender la ley hay que leer desde el artículo 1 hasta el 70 y tantos, 74. Entonces, ver que esta ley tenía como parte fundamental ciertas explicaciones. Por ejemplo, la Federación Boliviana de Fútbol expresaba por qué no está la palabra FIFA. Bueno, la respuesta nuestra fue muy claro, porque no es una ley del fútbol, es una ley del deporte, y la FIFA es la Federación Internacional del Fútbol Asociado. ¿Por qué no aparece la palabra liga en todo? Ya que en Bolivia tenemos todas ligas, sí, hay hasta la liga del barrio. Exacto. Entonces, porque en la realidad no tiene sentido, solamente tienen que haber estructuras que se llaman liga, la Liga Argentina de Fútbol, la Liga Española de Fútbol, por ejemplo. Entonces, son estructuras, las ligas son estructuras nacionales. Entonces, estás haciendo un ordenamiento jurídico también y organizativo. Entonces, cuando ya se hicieron las explicaciones, y todavía ayer, la semana anterior, todavía el ministro a algunas instituciones les ha hecho las explicaciones correspondientes, como a nosotros. En Senado ha ido el ministro y durante una hora les ha expuesto a los senadores
cómo es la ley, qué características tiene, cuáles son los cambios, en qué realmente aporta, cómo se va a lograr. Y bueno, está muy claro que sí tiene un conflicto el financiamiento o el apoyo. Entonces, llama la atención, el Comité Olímpico recibe $1 millón en Bolivia. Si nos vamos a Colombia, el Comité Olímpico, que es la madre de la estructura deportiva, recibe $30 millones. Uf, qué diferente. Pero si vemos en Estados Unidos, cada deportista que participa en un acto olímpico recibe $6 millones. Pero no solamente en Estados Unidos, los rusos también, los chinos también. Entonces, en mi caso, yo empecé a entender por qué se sacan todas las medallas. Si alguien aquí, para todos nuestros deportistas, nos entregan $1 milloncito y a ver qué hacemos, y allá para cada representante olímpico gastan $6 millones por cada uno, pues las diferencias y el acto discriminativo o de falta de equidad es enorme. Sin embargo, esto también tiene que ver con el que nosotros tengamos, según la ley, que hacer todos los trámites correspondientes. O sea, no les entregan el $6 millones porque les da la gana, tampoco es así. Se presentan proyectos, se presentan programas, estos tienen que ver con las necesidades económicas. El Comité Olímpico Internacional hace infraestructuras, dota de equipamiento, también nos da becas. Por ejemplo, en este momento hay 100 personas a nivel bolivianos que están en la China realizando actividades tanto en el ámbito de los entrenadores como en el ámbito de la gente que son deportistas, están en este momento. Hemos también tenido el gusto de ver que hay mucha gente de las nuestras últimamente, ya que el deporte, lo primero que ha pasado en este país ha cambiado. O sea, no hay un lugar donde no haya una canchita, no hay un lugar donde no haya ahora pasto sintético, en lugares donde era imposible tener esto. Entonces ha cambiado. Y de hecho, el primer deportista de este país es pues nuestro presidente Evo Morales, que realmente le ha puesto vida al deporte, porque también lo ha relacionado con algo fundamental, es la salud. O sea, el deporte es salud y por lo tanto es importante que la población tenga hoy una ley que la ayude a llevar adelante todo proceso de cumplir con que el deporte es un acto fundamental, un derecho fundamental de todo ser humano. Es verdad. Bien, haremos una pausa bien cortita, luego vamos a conversar de otros detalles más que tiene esta ley importante que va a regir la actividad física de los deportes, de estos 60 deportes que hay en todo el país. Bien, estamos en esta noche conversando con el senador Ciro Zavala a propósito de la nueva ley del deporte, la ley 019, que va a ayudar, a apoyar, a coadyuvar a todas las actividades físicas que tenemos en el país. Senador, ¿cuántos deportes se practican en Bolivia? En la realidad en Bolivia ni siquiera llegamos a la cantidad de deportes que están haciendo en el Comité Olímpico, o sea, 40 deportes. En el país regularmente, porque sí hay gente en forma excepcional que puede practicar un deporte. Voy a ponerte el ejemplo. Hasta antes de aparecer la realización de los Juegos ODESUR, que se van a hacer a nivel de Cochabamba, como sede de la parte sudamericana, no se hacía el deporte del tiro al arco, por ejemplo. También algunos deportes que corresponden al área de los deportes que tienen que ver con las artes marciales, tampoco se practicaban en forma importante. Y así tenemos una serie de deportes y nos ceñimos estrictamente a aquellos que normalmente conocemos: el voleibol, el básquet, el fútbol, por supuesto, como el importante. De pronto en algunos lugares se practica el béisbol, en otros lugares se practica equitación y así. No está totalmente definido, totalmente estructurado, no existe toda la parte de infraestructura para poder llevar adelante estos deportes. En muchos municipios no existe, ni siquiera para... lo que más existe son canchas de fútbol, que las puedes utilizar, las canchas multifuncionales, por ejemplo tienes el voleibol de playa y así, una serie de estas cosas. Por lo tanto, todavía en Bolivia nos falta mucho para llegar
a los 40 deportes oficiales de lo que es el Comité Olímpico Internacional. La ley habla de este tema de justamente cobrar el uso de las canchas, por ejemplo, se da en el tema de las canchas de fútbol, senador, que se ha estado cobrando, o que la Junta de Vecinos se ha organizado y ha empezado a cobrar, obstaculizando el acceso libre a estos campos deportivos. En este caso estamos hablando de una ley nacional, ley paraguas le llamamos, una ley marco del deporte. Por eso se llama Ley General del Deporte. En la realidad, cómo se utilizan los campos deportivos son acciones que dependen de las gobernaciones y acciones que dependen de los municipios. Lo que sí dice esta ley, que es un derecho universal el deporte, es un derecho que tiene el ciudadano. Ahora, ese derecho que tiene es estrictamente gratuito. Por ejemplo, para la parte de la niñez está muy claro y ya se realiza, es que es totalmente gratuito. Pero, por ejemplo, no podrá ser gratuito para el partido que están jugando en este momento el Wilstermann con el Stronger. O sea, no puede ser que el campo deportivo, que cuesta millones de dólares, sea un evento totalmente gratuito. Quiere decir que se hacen esas diferencias que no están estrictamente legisladas por esta ley, pero que esta ley obliga la necesidad de hacer que el deporte sea, que a partir de esta ley las gobernaciones van a tener que hacer sus propias leyes para cada departamento. Exactamente. En este momento la única gobernación que tiene la ley, y de hecho ha habido una diferencia, esta ley debería haber estado promulgada probablemente hace 4 meses y no hubiéramos tenido el conflicto de ahora, pero gracias a Dios no han entrado en coalición ninguno de los artículos. La única gobernación es Santa Cruz, que tiene su propia ley del deporte. Ahora cada uno de los departamentos y los municipios tendrán que llevar adelante sus leyes. Otra cosa que se ha visto y se ha visto en el deporte, porque muchas veces se ignoraba la ley que había, la anterior, o directamente ni se sabía que existía, es la organización de asociaciones y de grupos que hacen deporte y que representan de alguna manera a uno u otro lado. Correcto. Uno de los conflictos más serios que ha tenido el deporte en Bolivia, y está muy claro, no hemos avanzado, más bien en muchos casos hemos retrocedido, es lamentablemente el acto dirigencial. Dirigentes que se quedaban en el ámbito deportivo 20 y más años muchas veces. Y hoy la ley les obliga, solamente pueden estar 4 años o ser reelegidos por otros 4 años. O sea, un máximo de 8 años en su actividad de dirigencia deportiva. También esta ley prevé todo lo que corresponde a las sanciones y ver un poco el problema de lo que hemos vivido, el mundo, no solamente Bolivia, de los problemas de la corrupción en el acto deportivo, más típicos en el fútbol, pero no hay que creer que es en el único ambiente en que se da, se da en casi todos los deportes también y en casi todos los países del mundo, si es que no tienes un sistema que te controle. Entonces, esta ley también prevé estas sanciones para esas cosas que tienen que ver el hacer actos corruptos, posiciones muy interesadas, personales y demás. Tal es así que nuestro presidente expresaba el día de la promulgación de la ley que lo que debería haber es dirigentes deportivos que trabajen para el deporte, pero que no se sirvan para vivir del deporte. Y creemos que este es un elemento fundamental tocado por la ley. Bien, senador, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Nos ha quedado corto el tiempo. Hubiéramos dado mucha información hablando del tema de las transmisiones, ya no tenemos más tiempo, pero lo vamos a hacer en otra oportunidad, porque este tema de las transmisiones vía los medios de comunicación, sobre todo la televisión, es un tema que también ha generado mucha corrupción. Exactamente, de todas maneras, como te expreso, es una ley marco y que nos va a servir para que Bolivia funcione, y esperando que en 90 días tengamos la reglamentación fundamental para que vaya adelante. Bien, muchísimas senador, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Con estos anuncios me despido. Mañana 8:30 de la noche. Buenas noches.